natural del licenciado Eduardo Campi, quien ya está con nosotros. Auspicia Mutual Bancaria. Buen día, Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar otra vez. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, entramos en la parte educativa. En el área educativa, ahora ya que definimos cómo se forma la personalidad del afectiva, sexual. Vamos a tocar el tema hoy de la parte escolar, como dije, e intelectual del chico. Acá yo voy a contar, como te dije aquella vez cuando acordamos de realizar este programa, te voy a contar, por supuesto, mi experiencia. Yo soy psicólogo de niños, ya jubilado, pero a mí me gustó siempre esa orientación hacia la escuela de los chicos, ¿cierto? Y voy a comenzar hablando de un doctor que está en polémica ahora, el doctor Albino, no sé si lo sintieron, ¿no? Albino. Doctor honoris causa de la UCU. Vino a la UCU, el doctor Albino, y contó el panorama de los chicos que van a las escuelas, o sea, que asumen su inicio de educación. Bueno, pobreza, desnutrición, etcétera, enfermedades, etcétera, etcétera. Yo lo recuerdo porque fui a la conferencia que dio 2 horas y algo, 2 horas y media. Estaba lleno el salón de la Frater. Sí. Y la dio a la conferencia en el último tiempo del anterior gobierno, sin ánimo de hacer... No. Y entonces explicó, obviamente, con fotografías, con diapositivas, la situación de los chicos. Bueno, yo a partir antes del año 80, vi el mismo panorama en nuestras escuelas, desgraciadamente. Chicos sin atención, chicos humildes, no diagnosticados, no orientados. Yo empecé trabajando como psicólogo en una escuela especial en Colón, y de allí la gente de San José, el Brillante, tuvieron la necesidad de armar una atención a los chicos del campo, por así decirlo, del ambiente rural, del Brillante, etc. Bueno, y a mí me gustaba esa tarea de ir, no al monte precisamente, pero al campo, de llegar a la escuela donde nunca había habido un psicólogo, y me encontré con este panorama que el doctor Albino estaba describiendo. Y el doctor Albino describe este panorama actualmente. Es decir, te cuento un poco la historia. Estaba lleno porque cada vez que el doctor Albino hablaba y decía algo del déficit de los chicos, la gente aplaudía, estaba lleno, había gente de pie, todo, porque le parecía que era una crítica al gobierno anterior, que en cierta forma lo era, pero esta situación, como te estoy contando, viene desde hace años y décadas. Es decir, los chicos están fuera del control sanitario, alimentario, como vamos a ver. Bueno, la pobreza es el tema de hoy, ¿no es cierto? Otra vez, desgraciadamente. Entonces, él contaba eso y yo me parecía estar viendo lo que vi cuando me inicié como psicólogo infantil. Sí, bueno, pero si eso es totalmente cierto en virtud del ojo crítico. Yo siempre menciono que cuando uno viaja tiene que tener un ojo crítico. ¿Qué pasaría si yo hago esto en mi lugar? ¿Qué pasaría si pasara esto donde yo vivo, etcétera, ¿no? Que conforme eso que yo estoy viendo como mi contexto y cómo me acomodo yo ahí, ¿no? Y uno escucha a Favaloro en su última gran intervención, que fue un debate, en realidad el motivo era Landricina lo convocó al padre Menapache y a Favaloro para juntar plata y llenaron el Luna Park. Y llenaron el Luna Park, digamos, un poquito más grande que la UCU, y lo que dijo Favaloro era exactamente lo mismo, como él llegó a los pueblos del interior, por qué los médicos tenían que hacer un precurso de 4 o 5 años
en lugares inhóspitos para saber lo que era la cuestión, de decirle al pobre que no necesitaba una olla de acero inoxidable para cocinar, es decir, cuando él le enseñaba a preparar la leche, le enseñaba en el mismo tarro que la señora cocinaba todos los días, porque si no, la gente pensaba que no se podía hacer eso si no tenía una olla de determinadas características, etcétera, etcétera. Cosas que la gente entiende porque vive en un contexto distinto al de uno. Y generalmente los funcionarios, como lo de este gobierno, que para achicar gastos sacan la vacunación, por ejemplo, y hoy no tenemos en el hospital Urquiza la vacuna antigripal, que era una de las 19 vacunas que integraban hasta hace poco el calendario obligatorio. Bueno, perdón. No, es lo mismo. Es decir, yo lo cuento esto porque ese panorama que yo observé de chicos sin atención, era el primer psicólogo que iba, y yo los derivaba al foniatra, al médico, todo. Se hacía un trabajo, dentro de las condiciones de aquel momento, se hacía un trabajo interesante. Entonces, lo cuento porque el doctor Albino hoy, con todo su equipo, relata el mismo panorama, es decir, que no hemos progresado. Totalmente. Las autoridades educativas no han podido progresar, los psicólogos, los psicopedagogos, todo ese aparato burocrático que hay, no sirve para solucionar esto. Bueno, acá yo tengo una revista científica, en donde están indicadas las causas de bajo rinde escolar, ¿no? Bueno, la pobreza, como estábamos hablando recién, y la malnutrición. La pobreza está muy asociada a la malnutrición, tema actual, desgraciadamente. Otra causa que hay para el bajo rendimiento escolar es las enfermedades. No vamos a hablar de las enfermedades comunes que hablan los médicos, pero sí voy a especificar dos aspectos anómalos que pueden presentarse en los chicos en las escuelas, por los cuales pueden sufrir mucho, que es la falta de visión correcta y la falta de audición correcta. Es decir, el chico ingresaba antes a las escuelas y a lo mejor oía poco y o veía poco y bueno, era un alumno malo intelectualmente, etcétera, y era que estaba percibiendo mal. Un ministro de educación nuestro, de nuestra ciudad de educación, lo colocó como obligatorio ahora, muy bien pensado, al estudio auditivo y al estudio visual, para descartar esa patología. Porque si no, ese nene entra, está 6, 7 años, la maestra le dice, ¿por qué no estudia? ¿Por qué no aprende? Que no está viendo bien. Y sufre durante 5 o 6, hasta que se le descubra en el mejor de los casos. No, sin saber claro, ni la familia a lo mejor sabe. Bueno, entonces, poner eso como obligatorio fue un acierto del Ministerio de Educación nuestro. Y después hay otra patología que se llama lesión cerebral o digamos un ataque a las células de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, cuando nacemos, cuando los chicos nacen, por diversas causas. Y si bien digamos, es necesario que el cerebro, para funcionar bien, vaya eliminando, porque el chico tiene muchas más conexiones neuronales que nosotros, que los adultos. El chico de 3, 4 años tiene el doble a lo mejor, o el triple, o 10 veces más que el adulto. Entonces, lo que pasa a partir de que va evolucionando, algunas conexiones se van desconectando y se va quedando el chico, el cerebro, que va evolucionando, con lo esencial. Bueno, pero esta patología de lesión cerebral con un trauma del nacimiento, con un trauma desgraciadamente al iniciar su vida, también dificulta el aprendizaje correcto de ese chico, que obviamente si no se trata ese aspecto de disfunción cerebral con medicación, en las chicas, por ejemplo, da más un síntoma tipo migraña, dolor de cabeza. En los varoncitos la lesión cerebral ataca más la conducta, son inquietos, se paran. Entonces, ¿por qué te portás así? Y con la psicoterapia sola no se hace nada, porque es palabra. Y lo que le está funcionando al chico
mal es el sistema nervioso, no lo hace de gusto, lo hace porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Bueno, todo eso se encontraría dentro de la patología o los casos que el doctor Albino dio en ese momento, en esa conferencia. Yo tengo un trabajo de 1980, yo escribía trabajos de esta especialidad cuando no había computadora todavía, por lo menos acá. Bueno, y me tomé el trabajo en mi puesto de psicólogo escolar de trabajar con algunos directores, y le dije que marcaran los chicos que iban bien en el aprendizaje, que acá está en azul, a través de las edades, ¿no es cierto? Estas son las edades, y los chicos que aprendían bien van así. Los chicos que aprendían de bien para abajo están acá. Fíjense, no se, es decir, de acuerdo al peso, los pesábamos los chicos. Ajá. Siempre el peso de los que aprendían poco o aprendían mal está por debajo del promedio de los pesos que aprendían bien. Del peso, los pesamos con balanza y todo, ¿viste? Bueno, este trabajo yo lo entregué a la UNER, porque digamos, el chico bien nutrido, exacto, aprende proporcionalmente mucho más. En promedio, siempre el promedio está arriba y el promedio del bajo peso está abajo del aprendizaje, según desde los 6 años hasta los 13, 14, 15. Claro. Bueno. O puede en todo caso equiparar, pero le va a llevar mucho más tiempo. Sí, pero vos fíjate que a igual edad no se tocan casi los promedios. Exacto. Claro, sí, puede recuperarlo, ¿no es cierto? Después otro caso muy interesante que hubo al respecto, que tuvimos el honor de traerlo aquí a Uruguay, fue el caso del doctor Bleiwey, especialista en genética de Buenos Aires. Se especializó en el retraso causado en el año 1992, vino a Uruguay. Se especializó en el retraso causado por el síndrome X frágil. Es un síndrome de genético en un cromosoma que causa el lentecimiento del aprendizaje escolar, ¿no? Bueno, el doctor Bleiwey no solo que sabía que es la segunda causa después del síndrome de Down, de la deficiencia, sino que lo trataba a mi juicio revolucionariamente. Es decir, tenía una dedicación, yo lo comprobé cuando viajé al centro en Buenos Aires, hablé con un chico que había sido diagnosticado de X frágil, y iba a ir al colegio, lo pasó. Yo tuve casos que tenían cociente de 80 y lo fue subiendo, 85, 86, 87, 88, 89, llegó hasta 90. 90 es lo mínimo normal. Yo le dije, doctor, usted hizo una revolución, si hubiera estado en otro país le dan el premio Nobel. Él lo tomaba, no, Campi, ¿cómo va a decir? Pero es cierto. Es decir, vino acá a la Frater, dio una conferencia, mostró cómo el síndrome puede ser restaurado, puede ser compensado, puede ser, etcétera. Y las autoridades del Consejo Provincial Educativo de aquel momento, autoridades eminentemente burocráticas, para este caso que yo me estoy refiriendo, para el caso de mejorar la prevención en las escuelas de los chicos, totalmente aparte. Ni lo llamaron, a pesar de todas las pruebas que presentó, videos de chicos que cómo iban evolucionando. Tuvimos un investigador de ese calibre en este país, y me da pena contarlo, porque es el fracaso. Es decir, en educación pareciera que los que fracasan son los que mandan. Sí. Bueno, en otros campos también, pero es espantoso esto. Contar esto es desgarrante, porque teniendo esa fundamentación científica como tenía el doctor Bleiwey, que fue a la Frater, dio una conferencia ante los médicos y ante genetistas de Concepción del Uruguay. No es que... No, fue y explicó. Y ahora, ¿cómo se manifiesta el síndrome de X frágil? Con deficiencia, con déficit intelectual.
Pero ese déficit es notorio, Sí, digamos, sí, se manifiesta sí. de otra manera. Sí, es un déficit notorio, notorio. Es decir, el chico no aprende, ahí el doctor lo había especificado, otros síntomas, pero lo esencial para el caso nuestro es que un déficit en el aprendizaje. Es decir, como una deficiencia de otro tipo, de la deficiencia de la lesión cerebral que yo hablé antes. Se manifiesta como un déficit de memoria inmediata. Claro, el chico no cuenta tiene, hasta 5, pero sí no tiene facilidad para las operaciones matemáticas, no tiene facilidad para la lectoescritura, que es el corazón de la escuela. La escuela, acá había un director departamental, el profesor Herling, que decía, Campi, la escuela se creó esencialmente para el aprendizaje de la lectoescritura, por supuesto. Es decir, si después se hace huerta o taller, todo, pero el corazón de la escuela es la lectoescritura. Bueno, estos chicos de X frágil, desgraciadamente su aprendizaje de la lectoescritura se ve mermado. Yo recuerdo que el chico adolescente, ya casi, que entrevisté en Buenos Aires, me dijo, gracias al doctor voy a poder ir al colegio. Dijo. Acá las autoridades educativas ni les interesó, ni lo llamaron. Y hasta ahora. Hasta ahora, obviamente. Y ya de haber, yo creo que me perdone el doctor, pero no sé si no se jubiló o falleció ya, claro. ¿no? Porque era una persona de más edad que nosotros en aquel momento. Y bueno, contar esas derrotas por parte de estas personas burocráticas que están en el consejo viviendo de un sueldo y no solucionan los problemas de fondo de los chicos, para mí es desgarrante. Eduardo, esta suma de condimentos hacen a una sociedad que no se comprende a sí misma. Es decir, muchas veces diríamos los falsos positivos sociales, ahora está muy de moda la noticia falsa, el lawfare, digamos, lawfare, mejor dicho, la mentira repetida que se vuelve verdad es parte de una sociedad que ha explotado desde el punto de vista de la artimaña política. Exacto. Una situación así. Exacto. Podríamos decir que tenemos una sociedad afectada de alguna manera con un retraso madurativo como sociedad, digo, ¿no? No, esto es intencional, no es un déficit intelectual, no es un déficit intelectual. Porque esos funcionarios que están en el ministerio... No, digo, pensando en lo que dice Durán Barba, que el elector argentino es lo más estúpido que hay, cree cualquier cosa. Vos te referís a eso. Yo creo que no hay elaboración científica por parte de las autoridades educativas. Yo voy a hablar de eso en la próxima entrevista, desde el punto de vista preventivo. Todo acá es un tratamiento de lo que ya está. Lo que ya está. Es lo mismo que si nosotros, ante una epidemia, porque no son pocos casos esto que estamos hablando, de déficit, de disfunción mínima, de síndrome de X frágil, son un montón, por año. Y después esos chicos se hacen rebeldes, delinquen, etcétera, y después decimos, ahí está, vete, pero si desde los 6 años no se los trató bien. Es el mismo sistema el que lo enferma, el mismo sistema. Entonces, a lo cual a mí como psicólogo de niños me parece muy ingrato, por no decir otra palabra. ¿Y conocés de otros colegas tuyos con esa inquietud, con ese conocimiento hayan...? No. Mi profesión, en general, habrá casos que no conozco, pero ha fracasado, lo tengo que decir con dolor, los psicólogos, los psicopedagogos, en planes de prevención. No saben lo que es prevenir, no saben. Buscan el consultorio, que está bien, lógico, cada uno tiene que tener su consultorio, pero cuando yo viajé a la Asociación de Psicólogos a llevarles el plan de prevención de los gabinetes, que yo, vamos a hablar eso en la próxima reunión, te voy a traer los diarios, fundé el gabinete, segundo gabinete de toda la provincia, el primero en la costa del Uruguay. O sea, por algo será, a mí me interesó,
yo me preparé, no voy a decir que era perfecto, tenía errores como todo el mundo, pero al lado de lo que había, era años luz de distancia. Y sin embargo, la Asociación de Psicólogos, después se quejan los psicólogos que no los apoyan, no tienen instituciones para trabajar ellos, y cuando se pudo tener los gabinetes por parte de los psicólogos, que yo fui allá, lo desdeñaron. Había otros problemas, otras urgencias que no vienen al caso acá, pero no pude hacer nada, no pude hacer nada. Es decir, que siempre vamos corriendo atrás de una solución que no existe. Vamos corriendo de atrás y de esa forma no solucionamos nada. Claro, porque la dejamos correr, claro, digamos. Sí, cuando lo tratamos de alcanzar ya no lo podemos alcanzar. Es lo mismo que no se vacune y después haya epidemia y salgan los médicos a tratar los casos de la epidemia. Pero ya la epidemia está declarada. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Pero no se habla de este tema. Sí, yo te voy a traer algunos recortes en el diario que de vez en cuando salen, ¿viste? Para decir que están preocupados los del Consejo General de Educación o las autoridades educativas nacionales, salen en los diarios. Se trató el tema de la repetición escolar. Se trató el tema. Sí, bueno, pero después de 20, 30 años de lo que te estoy contando yo, de lo que está diciendo Albino, se trató el tema preocupado por los índices de repetición escolar. Dios santo. Ajá. Pero ¿no te parece que hay a ver, se toma el síntoma como la enfermedad y no es lo mismo síntoma que la enfermedad? Exacto. Es decir, los psicólogos en general, muchos psicopedagogos, tratan los aspectos emocionales de ese chico perturbado, pero la etiología, como vos decís, la causa, está en otras cosas que son estas. Es decir, ese chico se va a portar mal, va a molestar, se va a parar porque no está al ritmo de los otros. Y entonces los psicólogos, problema de conducta, problema de familia. Sí, también lo tienen. Y ese tratamiento del X frágil, ¿lo conocen tus colegas, digamos? O al mundo médico? No, en general no. Claro, porque llama la atención de que no hubiera un conocimiento más global de ese tema. Ya te digo, el doctor Loyo vino acá y habló ante los genetistas, que primero decían, no puede ser, y habló delante de los genetistas y le hizo una pregunta y los genetistas, una genetista acá no la supo contestar. Entonces, bueno, si vos criticás, que me parece bien, bueno, está a la altura de las circunstancias. Claro, seguro. Entonces, yo no sé si la fundación de genética que él dirigía subsiste, pero para mí, le dije, usted doctor, discúlpeme, pero yo me di cuenta enseguida. Me decían los hijos, vos Eduardo te diste cuenta en 2 meses la importancia de la investigación de papá, cuando la psicóloga de la fundación hace 30 años que trabaja acá no se dio cuenta, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza metida en la parte afectiva. Sí, pues sabes que creo que vivimos en una sociedad que no hace preguntas, que va por la respuesta que se manifiesta, digamos, por lo aparente. Exacto, por lo aparente. Pero no hace preguntas, porque esa enfermedad, vamos a llamarle, o ese síntoma, solo se descubre preguntándose, es decir, no poniendo en duda lo que está, sino que pensando que debe haber algo más. Exacto, ¿qué es eso que todavía no descubrimos? Exacto, ¿viste? Entonces, hay un premio Nobel que es el doctor Watson, que fue junto con Crick los descubridores los descubridores formales de la hélice de ADN que tenemos todos nosotros en la célula. Bueno, y dijo, claro, dice, no tener en cuenta la variable biológica, es catastrófico para la sociedad y para la ciencia. Lo dijo el premio Nobel, para referirse a no tener en cuenta esta base que influencia en el aprendizaje de los chicos. Entonces, lógico, si a un padre los padres no les gusta escuchar que su chico tiene alguna dificultad, pero peor es escuchar que esa dificultad se fue arrastrando a través de toda la escuela primaria y cuando llega a la adolescencia es un caso, es una patología más avanzada que la que se podría haber evitado tratándolo tempranamente. Seguramente. Eduardo, muchas gracias por el aporte. Me dejaste pensando porque en realidad
Yo insisto muchas veces que, fíjate, las cosas probablemente más importantes que ha logrado Concepción del Uruguay no la ha logrado o no la han descubierto los dirigentes, sino la gente de a pie. Puede ser. Y la Facultad de Medicina fue monitoreada en bicicleta por el maestro Almada, que andaba por los medios de comunicación incentivando. Bueno, ahora tenemos 2 facultades de medicina, una privada y una pública, pero ninguna de las 2 referencia al maestro Almada como su génesis, y tenemos que reivindicar eso, porque en una de esas, donde menos se espera, está la respuesta, pero si no te hace la pregunta, es un problema. El INTI, ¿de dónde viene el INTI? De descubrir, de estar atentos, de fijarse en lo que yo te mencionaba hoy. Uno, está bien que se hagan los congresos de turismo, está perfecto, porque vos propusiste una solución para tu ciudad, otros, y uno se va enriqueciendo. Pero lo más lindo es ver el fenómeno en función. Entonces uno debe ir, incluso de turista, a un lugar, pero comparativamente, yo traje una vez, aquí había ido a Malargüe, y vi cómo se desarrollaba la cría de la trucha. Sí. Una cría artificial para justamente poder vender la carne de pescado sin afectar el medio ambiente. Y acá teníamos el problema, y te voy a contar esto porque yo creo que es la expresión de nuestra sociedad. Acá había problemas con la contaminación del río Paraná y la veda de la pesca del sábalo, porque el sábalo es lo que le da vida, porque es el que cambia podredumbre por oxígeno. Y en la medida que ataquemos o no atendamos la vida del sábalo, vamos a matar, como mataron los colombianos, el famoso río Mamoré, que era una cumbia, ¿te acordás? Sí. Río Mamoré, no sé cuánto. Bueno, ese río se pudrió porque ellos comen el sábalo muy chiquito. Entonces, hubo un debate en la legislatura acerca de cuál era el tamaño mínimo de que se podía pescar el sábalo. Y vino un experto santafesino y dijo que debía de ser de 38 centímetros. Y había un científico que no era entrerriano, pero que trabajaba en Entre Ríos, que curiosamente se llamaba Spinach Ross, y dijo que no, 42 centímetros. Y tardaron 2 años en darse cuenta que uno lo medía con la cola y el otro lo medía sin la cola. Y estaban hablando exactamente del mismo tamaño de pez. Entonces, hacer la pregunta es aprender. No pensar que vos tenés la respuesta, que probablemente sea correcta, sí. Pero en comparación con el otro que está hablando lo mismo que vos, pero vos no lo estás escuchando. ¿Sí? ¿Por qué decís vos que 38 y yo digo 42? Bueno, esto que está registrado en los debates legislativos, en esos momentos yo vengo con la idea de que había escuchado que en Brasil había una jaula sumergible donde se podía crear pescado en su hábitat. Exacto. Es decir, no sacar el pescado y llevarlo a un laboratorio para criar otro, sino en el misma agua en el que se cría el pescado, encerrar, claro, un criadero. Bueno, justamente tuve la oportunidad de conocerlo, señor Spinach, porque si teníamos un problema de escasez de sábalo y teníamos que brindar sábalo, criemos los pescados en su hábitat, generemos mano de obra para los pescadores y por ahí sacamos una porción de pescado para que se sigan reproduciendo en el mismo río, ¿verdad? Y solucionamos el déficit de pescado. Me dijo, no es económicamente viable. Y me acabó la idea, porque me dio una respuesta que yo no esperaba, porque no era una respuesta científica respecto a lo que le estaba proponiendo, sino una respuesta de corte económico, que sin embargo hubiera podido subsanarse con el resultado final. Exacto, sí, mejorándolo. Bueno, me fui largo, pero... Si me permitís lo último que digo, por supuesto. Yo cuando visitaba todas las escuelas de Uruguay, también andaba en bicicleta. Iba a todas las escuelas. Bueno, el licenciado Eduardo Campi, los jueves, 8:30 puntualmente.